un plato recordatorio, ¿no?, donde dice al mejor oficial de la policía que pueda tener un reconocimiento de esas características. Pero si uno lee este inciso quinto, pareciera que estaría dirigido a una protección a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los servidores del Estado, quienes ellos no podrían ser afectados con estas insignias condecorativas, con estos reconocimientos que pudieran tener en su haber. Pero la lectura que debería darse al inciso quinto no está solamente orientada a proteger a este grupo de trabajadores, servidores, funcionarios del Estado y miembros del Ejército y Policía, ¿no?, sino que podríamos extenderlo a cualquier persona del colectivo, a cualquier persona, ¿no?, que sin tener esa condición podría verse afectada. Por decir, Vargas Llosa no pertenece a dentro de este grupo de supuestos, pero puede tener de repente un reconocimiento, un diploma por alguna situación que haya generado. Entonces, ¿podría yo afectarle estos reconocimientos, estos diplomas en atención podría afectarle? Si uno lee el inciso quinto, yo tendría que extender la lectura y por un tema de principio de igualdad podría yo extender a todas las personas que puedan tener estas condecoraciones e insignias para evitar ser estos bienes materia de afectación, ¿no? Entonces, el inciso quinto hay que extender su lectura, no necesariamente este grupo de personas que aparecen señalados ahí, sino extenderlos a todos los miembros de una colectividad, ¿no?, a todos los miembros de una colectividad. La siguiente situación de inembargabilidad son los saberes. Los saberes de las personas, los saberes que puede percibir cualquier persona, no pueden ser materia de afectación. Y para eso el Código ha señalado una fórmula, ha creado una fórmula. Y se ha asumido la fórmula que para poder ser embargable un haber, el deudor debe ganar más de 5 RPs. Y solamente se afectará el saldo de la tercera parte. El saldo de la tercera parte. Una URP a la fecha es 365 por 5, que es lo que debería ganar, ¿no?, saldría algo así de 1815, creo, 1815. Esto significaría que un deudor debería ganar más de 1815 para que el acreedor tenga la posibilidad de afectarle, pero solamente le va a afectar la tercera parte, el saldo. Por decir, a ver, si redondeamos los números y asumimos que 5 RPs es 1.500 soles, que 5 RPs equivale a 1.500 soles, y el deudor gana 2.100 soles, 2.100 soles, entonces yo diría, claro, 2.100 supera las 5 RPs, perfectamente puedo afectar ese sueldo. ¿Hasta qué dimensión puedo afectar el sueldo? El saldo, la tercera parte. El saldo, la tercera parte. ¿Cuánto es el saldo? 2.100 es el sueldo, 1.500 es lo que no se puede afectar, el saldo sería 600. De los 600, la tercera parte. Esto es 200 soles. Solamente puedo afectar 200 soles, ¿no? Esa es la fórmula que ha fijado el Código para esta afectación. Desde ya vamos mirando. Y el que no gane más de 5 RPs, el que gane 4 RPs, 2 RPs, el que gane un sueldo mínimo por ahí, sencillamente toda la vida será inafecto. Nunca le podrían hacer un embargo porque no reúne el supuesto de ganar más de 5 URPs. Algunos dirían, uy, qué maravilla, entonces este deudor es intocable, por lo menos en sus saberes. Claro, pero eso no es tan de maravilla, porque este deudor o esta persona, con ese perfil de haber, sencillamente los créditos para este tipo de trabajadores con este tipo de ingresos, los créditos se van a encarecer para ese tipo de deudores. ¿Por qué se van a encarecer? Por una sencilla razón, porque un acreedor va a ver la posibilidad de retornar su crédito, lo va a ver casi imposible, en el sentido que jamás va a poder hacerle algún embargo, algún reclamo, porque es inembargable el deudor. Hasta yo pensaría, no sé si vale la pena que le hagan un proceso judicial para cobrarle, porque con ese sueldo es inembargable, ¿no?
Entonces, si es inembargable su haber, el costo del crédito el costo de darle un crédito, sencillamente va a tener que multiplicarse, va a tener que asumirse con mayor costo, porque el riesgo del retorno de este tipo de deudor es un alto riesgo, porque jamás podría afectar. Pero miren qué paradójica la vida. Pero alguien que gana de repente más de 5 RPs, de repente un funcionario que gana 10.000 soles mensuales, tiene un buen sueldo, perfectamente el crédito para este funcionario sería de bajo costo. ¿Y por qué sería de bajo costo? Porque la posibilidad de retorno está casi asegurada, porque en el supuesto que no me pague, yo le puedo embargar su haber. Tiene un buen haber, hay una posibilidad de hacerle un embargo y que pueda retornar el crédito. Por lo tanto, el riesgo es menor que la pobre persona que tenga encima un pobre ingreso, el costo del riesgo del retorno sería mayor. Lamentablemente, el código ha fijado ese estándar de diferenciar a una persona y otra por las 5 RPs de lo que puede percibir su haber, para ubicarlo dentro de un deudor que se puede embargar frente a un deudor que es inembargable. Y eso le va a generar unas consecuencias a futuro, como ya les he dicho, en el costo del crédito que tiene que asumir un deudor que quiera obtener un crédito, porque sencillamente sería imposible del retorno con ese sueldo que tiene. Esta regla no va a operar para el tema del embargo por alimentos. Esta regla no opera para los alimentos. Para el embargo de alimentos no nos interesa cuánto gana el deudor. El deudor puede ganar un sueldo mínimo. Sobre ese sueldo mínimo le afectamos el 60%. En alimentos no hay esa proporcionalidad de decir cuánto gana, más de 5 RPs o no. En alimentos no nos interesa saber cuánto gana el deudor para poder afectarle su haber. Sobre lo que gana se le puede afectar hasta el 60%, ¿no? La siguiente diapositiva. Es inembargable también los créditos alimenticios, o como se dice, las pensiones alimenticias. Si yo soy deudora y percibo una pensión alimenticia, de repente de algún mandato judicial tengo una pensión alimenticia, esa pensión alimenticia también es intangible, no podrá afectarse el crédito por alimentos. La siguiente, por favor. También es inembargable, ¿no?, los bienes destinados al cultivo de creencias religiosas, ¿no?, al culto, de cualquiera sea católico, protestante o de la filosofía religiosa que quieran. Pero es inembargable los muebles, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está presente algo, ¿no? Porque acá está presente el tema de la afectividad de esta persona, ¿no? Su creencia, ¿no? Los muebles que de repente se puedan utilizar para poder hacer realidad esa expresión de fe, ¿no?, de esta vida interna que pueda tener este deudor, ¿no? Eso sería también un tema de inembargabilidad, siempre y cuando la deudora sea la iglesia, ¿no? Siempre y cuando la deudora sea la iglesia, yo todo le puedo embargar a la iglesia. Lo mismo que le puedo embargar a la iglesia son sus bienes muebles con lo que hace realidad su oficio, ¿no? Siempre y cuando la deudora sea la iglesia. Y esto también guarda relación con una figura del embargo, ya que hace colación a esto. Cuando una empresa es deudora, cualquiera, de repente FASA, esa farmacia, no, ¿cómo se llama? Quincafarma, o bueno, estas farmacias que están casi por todo el Perú, ¿no? Yo podría afectar de repente los bienes de una empresa deudora. Por ejemplo, de estas empresas, de estas farmacias, puedo llevarme todos los bienes, percibo los bienes de la deudora, como acreedora tengo esa posibilidad, pero siempre y cuando no afectes la unidad o la producción o la razón de ser del servicio de esta empresa deudora. En otras palabras, yo no me puedo llevar los medicamentos con los que vende o negocia estas empresas farmacéuticas. Pero eso significa que no puedo llevar todos los medicamentos, o no me podría llevar podría llevarme una parte de los medicamentos. Entonces, supongamos que tiene 20 latas de leche NAN. La leche NAN son el instrumento que es la mercadería con la que realiza su función estas empresas farmacéuticas. Eso me diría que no podría yo afectar la leche NAN.
La respuesta sí lo puedes afectar, pero no en todos los bienes, sino dejando una cantidad prudencial como para que pueda vender, y la otra es la que podría retirarse. La idea es que cuando se afecta a empresas deudoras, esa afectación no debe alterar la función, el servicio o la razón de ser de la empresa deudora. Se le afecta, pero hay que tener en cuenta que no se paralice, que no se perjudique, que no se le genere un daño con toda esa afectación, ¿ya? Igual también en las iglesias, ¿no? Si la iglesia, tenemos una iglesia que es una deudora, bueno, yo me puedo llevar todo, lo único que no me puedo llevar es la razón del servicio por el cual existe esta, bueno, diríamos empresa, sino esta institución, que es el culto religioso, sus objetos muebles, los bienes muebles para sus cultos religiosos. El inciso 9 está vinculado con los sepulcros, ¿no? Los sepulcros, entendido como la edificación que se construye sobre la superficie, ¿no? Entonces alguien que quiere hacer su mausoleo y es un deudor, pero sin embargo tiene dinero para hacer su mausoleo, yo no podría hacerle un embargo sobre el mausoleo, por más que de repente sea un mausoleo de alto costo, ¿no? Porque ahí estaría también afectando el sentimiento, ¿no? de este deudor, ¿no? No sé, hasta tal punto que hasta la dignidad del deudor, que hasta la morada en el cual podría descansar sus restos, hasta esto también sea materia de afectación. No, hasta ahí nada. Entonces, como pueden ver, todas estas posibilidades que señala el 648 son posibilidades que hacen que los bienes que pertenecen al deudor, a pesar de pertenecer al deudor, el acreedor no pueda tomarlos, el acreedor no pueda afectarlos. Y si ustedes vuelven a darle una lectura al 648, van a ver que esos bienes van a estar primero orientados a la tutela de la morada o el patrimonio familiar, a la tutela de las prendas de vestir, a la tutela de los alimentos del obligado, a la tutela de su instrumento de trabajo para poder agenciarse directamente con el que ejerce su oficio, a los ingresos que percibe un deudor por su actividad, ¿no? A sus saberes, inclusive a los créditos alimentarios, a sus creencias religiosas, ¿no? Tampoco podría afectarse esos reconocimientos o esas insignias que se le da también a un deudor por cualquier situación que haya generado, ni tampoco los sepulcros. Y todo esto solamente son expresiones de situaciones mínimas de tolerancia que se ha permitido proteger o dejar bajo la esfera del deudor para que lo mínimo, por lo menos, pueda llevar con decoro o con dignidad su situación de deudor, ¿no? Y vuelvo a repetir que este tema de la inembargabilidad tiene como titular de esta inafectación al propio deudor. Eso no significa que el deudor, quiera o no, tiene que estar vinculado a esta protección. El deudor perfectamente podría hacer una renuncia a esta protección. Puede ser una renuncia a esta protección. De repente una persona que no gana 5 RPs, que gana, por decir, 1.500 soles, no está dentro de la esfera de las 5 RPs, pero a pesar de ganar 1.500 soles, le hacen un embargo sobre la tercera parte de su sueldo, ¿no? Tampoco está dentro del supuesto del 648. Entonces, ¿podría este deudor perfectamente pedir el levantamiento de la medida? Y tarde o temprano después le va a dar, porque no se reúne dentro del supuesto del 648.6. Pero también podría este deudor dejar transcurrir el plazo y no impugnar, aceptar, tolerar esa medida. Y es perfectamente válida. No se puede obligar a que el deudor impugne o que después diga, este es un bien inembargable, hay que levantarlo, ¿no? Porque hay que entender que el deudor está haciendo una renuncia tácita de esa protección y decide de repente de una vez liberarse de este crédito y pagar una vez en esas condiciones. Porque recuerden que el crédito también tiene un alto costo, tiene un costo, el cual al deudor le convendría a veces de repente terminar de una vez asumiendo esta forma de pago para terminar esta deuda. Bueno, este es el tema de los bienes inembargables. Hasta acá alguna pregunta, o si no hacemos a continuación algunas preguntas sobre lo que hemos hecho a continuación: variación, sustitución y levantamiento de la medida.
No sé si todos pueden visualizar el caso 2, así que vamos a leerlo. Y ahí unas preguntas que aparecen. ¿Puedes leerlo? ¿Qué va a leer? Caso número 2. Los bienes que se encuentran en el domicilio de Rocky van a ser materia de una medida cautelar hasta por la suma de $5.000 en forma de secuestro conservativo, como consecuencia de la ejecución de una pretensión mineraria por parte de Foster. Rocky considera que dicha medida no es correcta porque él ha cumplido con pagar el íntegro de la deuda que se reclama. Sin embargo, en ese momento no tiene los medios para demostrar el pago. Como Rocky no quiere que se ejecute el secuestro, decide en el momento de la ejecución entregar en efectivo los $5.000, monto de la afectación, suma que es depositada en el Banco de la Nación por el secretario. Frente al caso propuesto, señala qué característica de la medida cautelar ha operado. Alternativa A, provisoria. Alternativa B, variable. Alternativa D, provisoria y variable. Alternativa E, ninguna de las anteriores. ¿Está claro el caso? Acá hay una figura de sustitución, como dice. Como Rocky no quiere que se ejecute el secuestro, decide al momento de la ejecución entregar en efectivo la suma de $5.000, que es la suma del monto de la afectación cautelar, suma que es depositada en el Banco de la Nación por el secretario. Se le pregunta qué característica de la medida está presente acá. Como hemos estado hablando de las características de la medida, a ver, dígame qué características están presentes, si es A, provisorio, variable y variable, o ninguna de las anteriores. Y esa pregunta está súper fácil, pero ¿ah? Variabilidad. Respuesta, variabilidad. La sustitución es una expresión de la variabilidad de la medida. La otra era la 4, ¿no? Y luego vamos a hablar de la desafectación y la transferencia. Es afectado con una medida cautelar en la que se ordenó la retención de los fondos que hubieran en las cuentas corrientes, depósitos a revista, a plazo, en ahorros, certificados en moneda extranjera, valores en custodia y demás cuentas en moneda nacional o extranjera, así como las letras de cambio y pagarés entregados en cobranza que tenga o pudiera tener en Lima o en provincias el ejecutado, hasta por la cantidad de $100.000 americanos. Este ejecutado solicita la variación de la medida citada por un embargo en forma de depósito sobre 5 motores que se encuentran depositados en la planta de su propiedad ubicada en el Callao. Pregunta, ¿debe ampararse la variación y qué argumentos podría invocar el acreedor para ello? Debe ampararse la variación. La primera parte de la pregunta habla de una medida cautelar que se ha dictado por la suma de $100.000 americanos en la forma de retención. La segunda parte dice, el ejecutado quiere la variación de esa medida y plantea un embargo en forma de depósito, que se varíe la medida de retención por esa suma, por un depósito sobre 5 motores que se encuentran depositados en la planta de su propiedad ubicado en el Callao. Pregunta, ¿se debe amparar la variación que pide el ejecutado? ¿Y qué argumentos se podría invocar? ¿Y qué argumentos podría invocar el acreedor para ello? Porque el acreedor tiene que decir algo frente al pedido de variación del afectado. Sí, a ver. Yo creo que sí se podría variar siempre y cuando los 5 motores cubran ese monto de $100.000, digamos que ha sido la suma
o digamos la cuantía de la medida cautelar de forma de la Pero el retención caso de los no te fondos. está diciendo eso, así como está, ¿qué le tendrías que decir? Claro, de alguna manera usted dijo que había 3 reglas que rigen las demandas cautelares, ¿no? Y una de ellas, la tercera regla, era que las medidas deben de evitar generar perjuicios a los deudores. Claro. Entonces, aquí se estaría generando un perjuicio financiero, porque en la mañana usted lo mencionó, los bancos prácticamente le cerrarían las puertas a esta empresa, le querían cualquier crédito. Entonces, viéndolo desde el punto de vista en que se estaría causando un perjuicio, y la idea es tratar de garantizar la deuda sin, digamos, con el menor perjuicio posible, entonces sí se podrían parar. A ver, miren, es verdad que yo les he dicho en la mañana, si se escucha esto, ¿no? Es verdad que yo les he dicho en la mañana que se debe evitar el perjuicio y les puse el ejemplo de la empresa que le retenían los fondos y sin embargo esta empresa tenía otro bien sobre el cual se podría asegurar en la misma forma o en mejor forma al acreedor la ejecución de su crédito. Hay que asumir, de repente yo no me he dejado entender bien lo que yo quiero decirles. Hay que evitar generar un perjuicio al deudor, pero el deudor, para invocar que no se le genere un perjuicio, tiene que entregar una garantía no suficiente en la que el acreedor perfectamente puede trasladar su afectación. Entonces yo les había dicho, no al embargo en forma de retención sobre los fondos, porque acá hay un edificio, tiene un inmueble, un edificio que lo entrega en garantía. Acá, ¿cómo va a ser esa entrega? En el caso que estamos viendo, no a la retención por la suma de los $100.000. A cambio, te entrego 5 motores. 5 motores. No te digo cuánto es el valor de los motores. Y encima te entrego los 5 motores, de los cuales esos motores ni siquiera planteo un secuestro sobre los motores para que lo lleven, sino un embargo en forma de depósito en el que el depositario va a ser el propio obligado. ¿Tú crees que realmente estaríamos trabajando acá una especie de yo te entrego una garantía de mayor dimensión a cambio de que no se afecte la retención? A cambio de que no se afecte, claro, a cambio de que se varíe la retención. No estaríamos en esa situación, ¿no? En la mañana yo les dije, no la retención y tienen un edificio. Acá le digo, no la retención y tienen 5 motores sin valor y eso en forma de depósito y eso y todavía el propio obligado, el depositario. Yo hacía la salvedad al inicio de la respuesta de que siempre y cuando los 5 motores podrían cubrirla. Yo por eso hice la salvedad al inicio de la respuesta, siempre y cuando esos 5 motores hubiesen podido cubrir el monto o la cuantía de esta medida cautelar. Pero si ese no fue el caso, entonces... Pero mira, y al margen que de repente los motores valgan 200.000, te pregunto, ¿aceptarías aún así esa medida? No quiero generarle un perjuicio, pero también tiene que tutelarse al acreedor, ¿no? Le voy a dar 5 motores a los que valen el doble de lo que es el valor de la ejecución. ¿Aceptarían ello? Ahí hay otra gran debilidad. Que esos bienes no van a estar a disposición del propio acreedor, sino que te lo estoy entregando en un embargo en forma de depósito donde el propio obligado va a seguir todavía manteniendo la disposición de los motores. ¿Y cuál es el efecto negativo ahí? Que el propio obligado tenga la disposición de los bienes afectados. ¿Cuál es la situación negativa? Si esos bienes que se afectan para una futura ejecución, ¿no? Y la ejecución se inicia inmovilizando el bien para rematarlo, nada te asegura que al momento de la ejecución el obligado entregue los bienes para el remate, y eso es lo que casi siempre sucede, ¿no? Que se hacen embargos en forma de depósito, basta que se desaparezca el bien para que ya no haya remate, basta que el obligado que está de depositario haga lo indecible por no entregar el bien para que no se inicie el remate. Entonces, ¿en qué mejor garantía tú podrías aceptar una situación? Ya, está bien los motores, siempre y cuando esos motores se coloquen en un secuestro conservativo, donde esté en un almacén a disposición del acreedor para que en una posibilidad que se tenga que ir al remate, yo no tengo que pedirle al deudor que me entregue los bienes, los motores, sino que ya están almacenados para de una vez ingresar al remate. Entonces, la segunda debilidad, aparte de no señalar el monto,
de los bienes con los cuales uno quiere hacer la sustitución, o la variación, mejor dicho, la variación. La otra debilidad es que el tipo de afectación que se quiere proponer es un depósito en la que el propio obligado tenga todavía la disposición del bien, o la posibilidad de la tenencia directa del bien, Eso sería una limitante para la ejecución del propio bien, porque en tanto el obligado no entregue el bien, no se podría ingresar a la ejecución forzada. Y eso es un tema bastante recurrente, ¿no? Sobre todo en el tema de los embargos de vehículos, no sé si ustedes conocen los embargos en forma de secuestro, en la que se traba un embargo en forma de secuestro, un embargo en forma de inscripción sobre el vehículo, y el acreedor dice está feliz porque en registros públicos está inscrito la medida cautelar de embargo en forma de inscripción sobre el vehículo en registros. Y a la hora de ir a hacer el remate del bien, porque no paga, nunca se va a poder llevar a cabo el remate porque no está el bien. Porque el bien, ¿dónde está? En poder del obligado. Y el obligado ya escondió el bien, ya lo desapareció y está por cualquier lugar, menos no está a disposición para el remate del bien. Claro, porque es un embargo en forma de inscripción. Pero ustedes saben que los remates de los bienes muebles se hacen, ¿no?, con la entrega directa del bien mueble en ese acto, ¿no? En ese acto. No es lo mismo de rematar un inmueble, porque el inmueble igual va a ser difícil el desplazamiento, ahí está el inmueble y se puede rematar así, ¿no? Pero el mueble tiene que estar presente, entregarse al adjudicatario bien en el momento de la adjudicación, ¿no? Basta con que el vehículo nunca se entregue, nunca habrá remate y estaríamos ante una inejecución, ¿no? Esa es la segunda debilidad que tendríamos que ver ahí. Bueno, entonces eran dos ejercicios como para despertarles sobre este tema de la variación y de los levantamientos, sobre la variación de la medida. Ahora tenemos que hablar de la desafectación y de la tercería, que está vinculada con el levantamiento de la medida. El levantamiento de la medida en este caso es por bien inembargable, por un vicio que estaba presente al momento que se dictó la medida, pero que nadie sabía, y recién nos hemos tomado por sorpresa que el bien tenía estas condiciones. La segunda posibilidad que permite levantar la medida es cuando se ha afectado bienes de terceros. Y este tercero puede recurrir a dos alternativas: o recurrir a la desafectación o recurrir a la tercería excluyente de propiedad. ¿Cuándo se recurre a la desafectación? ¿Cuándo se recurre a la tercería? Y la diferencia o lo que va a dilucidar cuándo vamos por un vehículo o por otro va a estar dada por el medio de prueba. Supongamos que llega un embargo a la casa del deudor que vive con sus papás, y en esa casa de ese deudor están los muebles viejos de su abuelito del deudor, ¿no? Y se llevan los bienes, el juego de comedor, el juego de sala, que eran del abuelito del deudor, ¿no? Que es el del abuelito del deudor. No, por cierto, todavía el abuelito vive y ha visto que se han llevado los bienes, ¿no? Entonces, ¿qué medida podría plantear este deudor para levantar la medida, el embargo? ¿Qué medida podría hacer o qué podría hacer este deudor para liberar esos bienes que no le pertenecen al deudor, sino le pertenecen a sus abuelitos? Ustedes dirían, claro, la desafectación o la tercería. ¿Cuándo van por una o cuándo van por otra? Entonces, ¿cuándo van por una o cuándo van por otra? Está en función al medio de prueba que se tenga para demostrar la propiedad de esos bienes, ¿no? Al medio de prueba que tenga este tercero para demostrar la propiedad de estos bienes. ¿Qué significa? Que si los abuelitos han sido tan diligentes y tienen medios de prueba para demostrar que esos muebles que alegan ellos que son de su propiedad, si tienen de repente documentos que demuestren que esos bienes le pertenecen, son de su propiedad, de repente el contrato de compra-venta de esos bienes, no sé, tendrían que recurrir, si tienen medios de prueba contundentes, tendrían que recurrir a la desafectación. Pero si no tienen nada, se han perdido los documentos,
no tienen mayor medio de prueba a la mano, entonces tendrían que recurrir a la tercería. La tercería. ¿Qué diferencia hay entre la desafectación y la tercería? La desafectación es un incidente que se tramita dentro del proceso cautelar. Es un incidente que se tramita a continuación de la ejecución cautelar. En el mismo proceso cautelar, luego que se ha hecho la ejecución cautelar, sale el tercero afectado y plantea ahí, dentro de ese mismo proceso, dentro de ese mismo cuaderno cautelar, va a plantear la desafectación de la medida. Y ese pedido de desafectación que plantea este tercero se correrá traslado al ejecutante de la medida para decirle: oye, te equivocaste porque ese bien no le pertenece al deudor, sino le pertenece a este tercero que acaba de salir. Y en atención a la prueba que acompañe al proceso, que sea una prueba súper contundente, el juez, de repente, una boleta, una factura de compraventa en una casa comercial donde figura en la serie, los datos, todo que identifica este bien que se ha afectado como de propiedad de este tercero, con esa boleta, factura o documentos, el juez levantará la medida. Artículo 624, Código Procesal, ¿no?, desafectación. Pero si el tercero que le han afectado los bienes no tiene una prueba contundente, no tiene nada, los abuelitos no han guardado los documentos de la compra-venta de esos muebles de hace más de 50 años, ¿no? ¿Pero qué tienen? Tienen de repente unas fotos donde aparecen ellos hace 50 años, ahí en esos mismos muebles que se han llevado. Tienen testigos de sus vecinos que dicen que esos muebles siempre han existido, que lo compraron los abuelitos, ¿no?, inclusive antes que nazca este nieto deudor, ¿no? Entonces tienen testigos, tienen fotos. Podrían buscar otras pruebas que demuestren que esos muebles le pertenecen a estos abuelitos y no le pertenecen al deudor. Pero eso lo van a tener que hacer a través de un proceso de tercería, porque la tercería es un proceso amplio, abreviado, que está bajo una vía procedimental abreviada, en la que pueden ofrecer los medios de prueba, las actuaciones de la prueba, ¿no?, en la que pueda llegar a dilucidarse, ¿no?, si realmente ese bien que se ha afectado le pertenece al deudor o le pertenece a este tercero, o le pertenece a este tercero. ¿Y qué sucede si es que yo no tengo nada, por último? Ni siquiera un documento, un papel viejo, no tengo nada, ni el testigo ya falleció, nada. Pero necesito yo plantear, liberar estos bienes. Entonces, ¿qué es lo que señala la norma? Si es que no hay documentos, todavía te dice de fecha cierta, si no hay elementos así contundentes, ¿no?, de que por lo menos que existen medios de prueba, ¿no?, entonces quien quiere invocar una tercería tendría que ofrecer una garantía dineraria para que se admita a trámite la tercería. ¿Por qué es de tanta exigencia la prueba en la tercería? Y si no hay prueba, por lo menos una garantía dineraria, ¿no? ¿Por qué es de tanta exigencia? Porque la tercería va a tener un efecto fatal. La admisión de la tercería, no sabemos el resultado, pero solamente la admisión de la tercería va a tener un efecto fatal, que es la suspensión del proceso en ejecución. Se suspende el proceso en ejecución. Imagínense, estamos ante un proceso que vamos a ir a un remate, ya nos hemos embargado los bienes para el remate, y sale este tercero y dice: se equivocaron, ese bien que van a rematar no le pertenece al deudor, no le pertenece a mí, y plantea la tercería. Esa tercería se paraliza años hasta que se resuelva la tercería, y la tercería es un proceso abreviado que llega hasta la Suprema, ¿no?, y demorará todos los años. Acá tenemos un clásico ejemplo de las personas que venden sus inmuebles y que nunca lo inscriben en registros públicos, y el acreedor hace una búsqueda en registros y encuentra el nombre de su deudor como propietario registrado y le hace un embargo sobre el inmueble. Sin embargo, lo que no sabía el acreedor era que el deudor ya lo había vendido, de repente hace muchos años, que había un documento de fecha cierta, pero que este deudor nunca inscribió o no se inscribió la nueva venta, y por eso es que este deudor figuraba ahí como propietario. Pero en el fondo ya él no era el propietario, porque él ya había transferido el bien hace años con documentos de fecha cierta a una tercera persona. Y es ahí donde sale esta tercera persona, plantea su tercería y le paraliza la ejecución al acreedor. Y le paraliza indefinidamente, hasta cuando se defina la tercería. Otra situación,
Hace algunos meses en la televisión salió, porque bueno, no es común que salga en la televisión, en el caso de este procurador que estaba persiguiendo todos los deudores que tenía el Estado para el pago de sus reparaciones civiles en el caso de corrupción, ¿no? Y salió por ahí el caso Curi, ¿no? Donde, no sé si ustedes vieron en la televisión, fue el procurador con su camión, cargadores, policías, todo, y se llevaron las cosas del domicilio donde habitaba este deudor Curi. Y por cierto, decía la noticia que las cosas que se llevaron y todo el inmueble donde pernoctaba, donde vive este deudor Curi, no le pertenecen a él, sino a la esposa, ¿no? A la esposa. Y por tanto, por un sentido lógico podríamos decir, bueno, si no le pertenecen los bienes del deudor Curi, sino que esos bienes que se han llevado le pertenecen a la esposa, entonces esta señora tendría que plantear tarde o temprano su desafectación o su tercería. Pero ¿por qué traigo a colación este caso? Traigo a colación este caso por lo siguiente: cuando se hacen las ejecuciones, muchos van a querer que en ese momento se dilucide, no, este televisor que se están llevando, ese no es del deudor, ese televisor es de repente de mi hija, de la vecina, de cualquier persona, menos del deudor. No lo puede llevar porque acá está inclusive, mire, la boleta dice que el televisor con estas características no es de propiedad del deudor, sino acá la tercera persona que ha comprado. Pregunta: ¿dónde se debe dilucidar? La primera pregunta es: ¿se ejecuta la medida y se lleva el televisor o no? Y la segunda pregunta es: ¿y dónde se debe dilucidar, ¿no?, la pertenencia de ese televisor? Lo que yo les quiero decir es que el secretario judicial, cuando va a ejecutar la medida, va y retira los bienes va y cumple literalmente lo que aparece en el mandato judicial. El secretario judicial no puede ponerse a mirar, a ver, este televisor le pertenece al deudor, a ver, placa, número de serie, sí, se queda, se va, no, porque el secretario judicial no es el que va a dilucidar la propiedad del bien que se está afectado en relación a este tercero. Será el juez a través de la desafectación o de esta otra figura. Esa es una anomalía, no sé si acá se practicará, pero en Lima es lo que se evita que se practique, ¿no? Los embargos se ejecutan bajo cuenta y riesgo con la solicitado, por eso ha puesto su contracautela. Los embargos se ejecutan y luego de ejecutado, la persona que se considera afectada, tercera persona que considera afectada porque le han afectado sus bienes, judicialmente frente al juez tendrá que demostrar que ese televisor que se ha llevado realmente es un televisor y no del deudor. El secretario, en el momento de la ejecución, no puede ponerse a dilucidar si el bien le pertenece o no al deudor. Carga con todo y dentro del juzgado se tendrá que definir si le pertenece o no al deudor. 2. ¿Por qué debe darse esta situación así? Porque no necesariamente, por dos experiencias, no necesariamente los documentos, boletas, facturas que se acompañan ahí pueden ser lo más ciertas o pueden ser ciertas, porque en la experiencia a veces se ha visto que hay boletas de compra-venta de casas, no voy a decir los nombres de las casas, que dicen que aparecen ahí que ha vendido el televisor, y que el abogado en la desafectación, el ejecutante, cuando le corre el traslado en el periodo de desafectación, el abogado diligente, ejecutante, cuando le corre el traslado de la boleta de compra-venta del televisor, ¿qué es lo que va a hacer ese abogado ejecutante? Va a pedir va a contrastar esa información con la casa que dice que ha vendido el televisor. Y muchas veces, o algunas veces, para no ser también algunas veces, podemos darnos con la sorpresa que estamos ante boletas falsificadas, boletas simuladas, o inclusive alteraciones de las boletas en número de serios, sí se vendió el televisor, claro, pero no es esa serie, ese modelo, ¿no? Han acondicionado boletas, ¿no?, para hacer referencia a que ese bien le pertenece a terceros. Esa es una posibilidad, y esa posibilidad debe tener el ejecutante, el acreedor. El ejecutante tiene que tener la posibilidad de controlar los documentos que ofrece ese tercero para liberar los bienes de la ejecución. ¿Y en qué momento va a controlar el ejecutante estos documentos? ¿En la vía pública en ese momento cuando se está haciendo la ejecución? No,
tiene que tener la posibilidad de tomar el documento, analizar, contrastar con la información que aparece de la empresa vendedora y verificar si realmente se vendió este bien para luego liberarlo, y por cierto, él asumirá, el ejecutante, las consecuencias de esa afectación por algo entregado su contracautela. Pero lo que menos debe hacerse es que en la vía pública en plena ejecución el secretario decida que ese bien le pertenece al deudor o no le pertenece al deudor. Eso se tiene que decidir dentro del proceso, en un escenario con garantías, sobre todo para el acreedor, que tenga la posibilidad de verificar la información que está ofreciendo este tercero. La otra situación, también por experiencia, es no necesariamente podemos creer en la verdad de los documentos, sino que hay que verificar esa información, no está de más. Y la segunda situación es que hay algunos deudores, ¿no?, que ya están prevenidos, asesorados, que saben que le va a llegar el embargo tarde o temprano, y todos los bienes que podrían llevarse ya están afectados, porque ya vino otro embargo y ya le afectó. Y como ya vino un embargo y ya le afectó, entonces ya el que llegue en segundo, en tercer lugar, pues por orden de prelación asume su lugar de llegada. Eso, si bien es cierto que puede haber concurrencia de medidas cautelares, esto es un bien, puede ser afectado N veces, un carro puede ser afectado 1000 veces si quiere sobre el vehículo. El asunto es que sobre esa afectación tendrá preferencia en la ejecución el primero que haya afectado, ¿no? Si le queda algo, le seguirá al segundo, si le queda un remanente, al tercero, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, en este segundo caso que les comento, la concurrencia de medidas, ¿no?, nada impide que, pese a que existe ya una medida, se haga otra medida sobre la ya trabada. Concurrencia de medidas cautelares, 639. Nada impide que se ejecute. Por lo tanto, si alguien viene con su lista de bienes al momento de la ejecución y dice, todos estos bienes están afectados, acá está el acta de embargo. Muy bien, está el acta de embargo por ese juzgado. Sobre esos bienes volvemos a hacer la afectación, o la segunda o la tercera afectación, por este juzgado que en este momento está afectado, ¿no? Ahora, si en ese momento ese juzgado le dijo un embargo en forma de depósito, por eso es que el obligado está en forma de depósito, depositario, en este momento yo vengo a plantear un secuestro, en segunda alternativa, un secuestro. Entonces perfectamente hago el embargo en concurrencia de medida, en segundo momento de prelación, y hago el embargo con secuestro o con desposesión, ¿no? La idea es que se ejecute la medida y luego se dilucide la titularidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La primera diferencia está en la calidad de la prueba. Si yo tengo una prueba contundente, voy a la desafectación. Si yo no tengo una prueba contundente, si todavía tengo que construir la prueba recurriendo a testigos u otro tipo de documentos, voy a la tercería. Segunda diferencia, la desafectación viene a ser un incidente dentro de la ejecución cautelar. La tercería no viene a ser un incidente. La tercería viene a ser un proceso, se propone un proceso independiente contra los actores de este proceso en que da origen a la medida cautelar, para suspender uno de sus efectos y para liberar de la afectación al bien de este tercero. Una tercera diferencia que vamos a encontrar en cuanto a la desafectación y la tercería está en que desafectación y tercería están los bienes, que la desafectación se va a dar cuando se ejecute la medida. La tercería puede operar inclusive sin ejecución de medida. Yo no tengo que esperar que se ejecute la medida, yo tengo conocimiento que se va a afectar un bien de un tercero, este tercero puede ya estar planteando estas medidas, ¿no? Tema de tercería y desafectación. Otra diferencia está dada que la desafectación para nada va a tener un efecto reflejo sobre el proceso de ejecución, a diferencia de la tercería, que sí va a tener un efecto reflejo. En lo primero que va a generar la tercería, la admisión a trámite de la tercería, genera a continuación la suspensión del proceso de ejecución. Ese es el efecto reflejo que va a generar la tercería, a diferencia de la desafectación, que no va a generar. Bueno, esto es de manera así muy general, este tema de la desafectación. A ver, y de la tercería. Quiero plantearles en lo que queda del tiempo
algunos casos con algunos tips de recomendaciones para el ejercicio de la cautela. Entonces ahí donde dice tips, después de los... Vamos a empezar con un caso más sencillo, el caso 2, y luego vamos al 1, ¿ya? Algo más sencillo. ¿Quién lee el caso? ¿Cuál lee el caso? Caso número 2. Rocky es un reconocido profesor universitario y su esposa Venus y su hijo Foster le han demandado por alimentos. Ella señala que se ha quedado sin trabajo y no tiene posibilidades de seguir apoyando en los alimentos de su menor hijo Foster, quien es un destacado alumno, por lo que solicita se asigne una pensión de alimentos del 50% del haber de su esposo. Rocky señala que tiene otros hijos extramatrimoniales que asistir y que sus ingresos son muy precarios y está dispuesto a dar alimentos, pero no en el monto reclamado. Rocky piensa renunciar al trabajo porque está cansado de que su mujer le reclame los alimentos frente a sus alumnos y en su centro de labores. Aún más, está pensando irse del país a pesar de ser un profesor ordinario principal con más de 30 años de trabajo. Usted es abogado de Venus y Foster. Señale qué acciones legales tomaría para materializar la tutela solicitada. A ver, chicos, en ese caso, no sé si han podido captar la información, están en un proceso de alimentos. Él es un profesor universitario, 30 años de docencia, la esposa le pretende pedir alimentos y él piensa renunciar a su centro de trabajo, ¿no? Renunciar al trabajo cuando es complementario. O sea, la pregunta es, si usted es abogado de Venus, del deudor, del que se quiere ir, ¿no? Y hay un proceso por alimentos, ¿qué acciones haría, no? Esposa. Claro, la esposa. Por ejemplo, claro, hay una medida cautelar que prohíbe el egreso del país al deudor alimentario para que no salga del país. La segunda es de que tener un trabajo y teniendo una obligación alimentaria dada en sentencia judicial constituye eso un hecho lícito, es delito renunciar al trabajo teniendo una pensión de alimentos. Teniendo una pensión de alimentos. Perdón, o sea, si es que tiene una sentencia que le obliga a pagar es un deudor alimentario y él renuncia a su trabajo y se constituye un hecho lícito, es delito, está tipificado por este artículo. Pero en el segundo sería una medida cautelar en el sentido de que se le prohíba la salida del país. Nuestro amigo se plantearía, está bien, yo creo que con los casos vamos a ir discutiendo algunas dudas. ¿Qué haría en esta situación? Una medida cautelar que se le prohíba salir del país. Respuesta A. Otra alternativa. Esto es
un tema común. El que menos ha visto en algún momento un tema de alimentos y una medida cautelar en un proceso de alimentos. Con estos datos que dice el caso de este señor que es un profesor universitario que tiene 30 años de experiencia y que ya se pretende fugar del país, ¿no? ¿Qué medida cautelar podrían plantear? No sé, a ver, alternativa B, él iba a opinar. Sigue siendo profesor, sigue ganando su haber, sigue estando en actividad, pero el caso está diciendo, piensa, ya está premeditadamente queriendo fugarse del país. A ver. No sé, me parece que se podría embargar las CTS para asegurarse el pago de la persona de la liquidación. Ya nuestro amigo dice alternativa B, embargo de CTS. Alternativa C. ¿Tú no tienes alguna alternativa? ¿Así? Bueno, yo he tenido alguna oportunidad de ver casos de eventos, porque hago mis prácticas. Y por lo general lo que hacen los demandantes es solicitar asignación anticipada de alimentos y también solicitar también que el demandado, o sea el padre, no se retire del país, ¿no? Como hablaba el compañero. Muy bien. Incluso tengo conocimiento que se modificó un artículo del Código Procesal Civil que el juez de oficio puede darle la asignación anticipada de alimentos al hijo que es menor de edad. Ya. Está muy bien. Bien, acá hay tres posiciones. Acá una que dice que evita que salga del país. Alternativa B, que hace un embargo sobre su CTS. Alternativa C, que le embarga, que le pide una asignación anticipada. La mañana vimos a medidas anticipadas. Asignación anticipada más impedimento de salida del país. Todas podrían ser respuestas válidas, porque no hay ninguna que pudiera no ser correcta. Pero la idea es cuál es la respuesta que se aproxima a la tutela que busca esta persona, que pretende un pago de alimentos y también ya está poniendo en evidencia que el deudor se piensa fugar del país. Y aunque no tuviera la información que el deudor no se quiera fugar del país, aún en ese supuesto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bajo mi opinión, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Como una parte de la estrategia del actor, cuando uno va a hacer este tipo de medidas, siempre deberíamos afectar, ¿qué? O antes que diga que tenemos que afectar. Lo primero que tenemos que hacer es visualizar en el deudor qué bienes tiene. ¿Qué bienes tiene para que yo pueda perseguir y tomar esos bienes? Pregunta, ¿qué bienes tiene el deudor en el caso? Bueno, puede tener 30 años de servicio de CTS, 30 años de beneficios sociales. ¿Qué otro bien puede tener? El haber que percibe mensualmente. Muy bien, esos son los dos bienes que tiene. Entonces, si yo quiero ir al cumplimiento de los alimentos, lo primero que yo tengo que hacer es perseguir, ver, primero saber qué bienes tiene, y segundo, sabiendo qué bienes persigo a los bienes. Si ustedes tienen que perseguir estos dos bienes, ¿cuál es lo primero que tienen que perseguir? ¿Qué es lo primero que persiguen? ¿El haber mensual o la CTS? ¿Ah? El haber mensual. Si ustedes tienen que perseguir estos bienes, haber mensual o el otro bien, CTS retenida, ¿cuál de esos bienes ustedes perseguirían? El haber. Yo les tengo que decir que lo primero que tienen que perseguir es la CTS. Es la CTS. Porque es el monto de mayor valor. Es como si me dijeran a elegir, oye, ¿tú quieres tomar 1000 soles de haber o tú quieres tomar 30 años de beneficios sociales en haber? Elige. Bueno, es cuestión de elección, ¿no? O sea, yo pienso que si yo quiero asegurar un crédito, voy a tener que tomar el bien que tiene mayor cobertura y elegiría dónde están concentrados los 30 años de 1000 soles. O sea, ¿qué bien tiene mayor valor para garantía? La CTS es lo primero que tengo que hacer en tomar, el bien de mayor valor.
Y luego ya si quiero voy a hacer la asignación, voy a tomar el resto. Pero lo primero que cojo en mi incursión como garantía es donde está el mayor valor. Eso lo anoto, eso es lo primero que hago. Y luego ya si quiero le pido al juez asignación anticipada, retenciones del haber, ya esas otras cosas. ¿Por qué? Porque una vez que yo he tomado el bien de mayor valor, que renuncie o no renuncie es intrascendente. Porque si renuncia, yo tengo asegurado ya la mitad de la CTS para las futuras pensiones. Y si no renuncia, buena hora. Entonces, ¿qué sucede si no tenemos una lógica así? La mayoría va y le pide un embargo en forma de retención, una asignación anticipada, están felices porque le están reteniendo un mes, 2 meses. Tercer mes, renuncia al trabajo. Se quedaron sin. No hay sentencia, no hay sentencia. Estamos a medidas cautelares, ¿no? Entonces, todavía hay una demanda, ni siquiera a veces hay esta demanda, ¿no? Ya. Entonces, y renuncia al trabajo. ¿Y qué nos hemos quedado? Nos hemos quedado que hemos obtenido una asignación anticipada que se ha truncado porque ha renunciado al trabajo y hemos perdido la oportunidad de coger un bien de mayor valor que estaba concentrado en la CTS. Moraleja, cuando hagan medidas de aseguramiento, primero tienen que ubicar los bienes del deudor. 2, ¿no? Cuantificar qué bien tiene mayor valor. 3, atacar, afectar, inmovilizar el bien que tiene mayor valor. Eso es lo primero. Y luego ya si quieren hacer una ampliación, una variación, lo que quieran, según para agarrar ya las otras cosas que puedan necesitar. Pero siempre atacar el bien de mayor valor, ¿no? Porque estamos hablando de aseguramientos, de coberturas para ejecuciones, ¿ya? Ese es un mensaje. A ver, si la siguiente era el caso 3, no, ese no se persigue, pasa 4. ¿Pueden leerlo? Rocky y Foster vienen discutiendo el mejor derecho de propiedad de un bien. Mientras continúa el debate judicial, Rocky, quien tiene la tenencia del bien, ha decidido acondicionar un hotel al paso por el que percibe 1.000 nuevos soles mensuales. Por su parte, Foster considera que no es justo que el inmueble se siga explotando de esa manera y que no perciba ningún ingreso de ello a pesar de considerarse propietario. Usted es su abogado, señale qué medida cautelar operaría. Un embargo en forma de administración, una medida cautelar en forma de administración. Ya, eso es opinión. Alternativa B. ¿Está claro el caso? ¿Lo vuelven a leer? Lo vuelves a leer, ¿ya? Por favor. Es que no han repartido los casos. Rocky y Foster vienen discutiendo el mejor derecho de propiedad de un bien. Mientras continúa el debate judicial, Rocky, quien tiene la tenencia del bien, ha decidido acondicionar un hotel al paso, por el que percibe 1.000 nuevos soles mensuales. Por su parte, Foster considera que no es justo que el inmueble se siga